queriendo, como dice la canción, un poquito caminando y otro poquitito a pie, algún periodismo transmite mitos y prejuicios con la más absoluta impunidad. Por eso es importante poder capacitarse y trabajar con mucha claridad sobre aquello que tiene que ver con los derechos humanos. En este caso, la falta de estadísticas en relación a los temas que tienen que ver con las violencias contra las mujeres y con el abuso sexual infantil de ninguna manera significa que el abuso no exista. En los últimos 10 años hemos avanzado mucho, las ONG, las organizaciones que trabajan, el periodismo con perspectiva de género, funcionarias y funcionarios con mayor conciencia, algunos jueces y juezas, que no son muchos pero que los hay, en poner en agenda aquellos temas que tienen que ver con las violencias de género. Hace 10 años no se hablaba de esto. Hoy están en agenda y diría que están en agenda utilizando un lenguaje bastante correcto. Ya no se habla de crimen pasional, se habla de violencia de género, se habla de violencia machista, es decir que hemos avanzado, que no estamos en el punto en el que estábamos. Pero de abuso sexual infantil todavía no se habla y personalmente creo que es el tema que se viene muy fuertemente. Es el tema más invisibilizado cuando hablamos de las violencias. Sí. Cuando nos preguntamos, mucha gente me dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Ahora hay más violencia? ¿Matan más a las mujeres? ¿Las queman más? El tema de las violencias de género no es un hecho que nos caracterice en este último tiempo. Es para llorar, ¿no? Es tan antiguo como esa frase, que la saqué de un libro que les recomiendo, que es La Iglesia inventó a la mujer, de Michela Murgia, una italiana muy creyente, muy militante dentro de su iglesia, y que tiene de interesante justamente que hace una revisión crítica al estilo de las católicas por el derecho a decidir acerca de los mensajes y el modo en el que la iglesia difunde su ideología, digamos. Incrementaré las penurias en tus partos, parirás hijos con sufrimientos y tu deseo se orientará hacia tu marido y él te dominará. ¿Quiere decir, chicas? No. Le decimos que no a eso, definitivamente. Nos llevó, depende del club al que pertenezca, 6.000 años, 5.000 años, 2.012 años, depende de... Claro, exactamente. Pero es hora de que varones y mujeres le digamos basta a ese destino. Pero esto es para tener claro que este no es un tema de la actualidad y que si bien es cierto que aparentemente hay en este momento más violencias, podemos decir que se difunden más, que se publican más, que las mujeres tenemos mucha más conciencia acerca de nuestros derechos, por lo tanto los varones violentos están mucho más violentos, ¿no? Porque obviamente frente a la reacción que grita por la libertad, el amo se pone mucho más violento, ¿sí? Trabajo. ¿Qué es lo invisible? ¿Este trabajo o los derechos de las mujeres están invisibilizados? Estamos hablando de mitos y prejuicios y estamos hablando de las funciones que tenemos los medios, el periodismo y la publicidad cuando construimos este sentido común del que cada una de las personas que vivimos en una sociedad estamos inmersos y somos parte, ¿no? A mí el que más me gusta es este que dice: caballeros, una vez un hombre puso a funcionar una lavadora y no murió. Ayer una amiga muy querida, una periodista joven, puso en Twitter, que como todos ustedes saben es el nuevo modo de comunicarse: mi novio hoy cumpleaños, le regalé una mini piber. Una periodista feminista. Bueno, aquí tenemos el regalo más original y práctico para mamá, que como ustedes saben es una barredora, porque en parte Dolce & Gabbana es el modo en el que las mujeres lavamos los platos, seguramente, ¿o no? ¿No? Es así. Y por supuesto, las mujeres necesitamos un Mr. Músculo que venga a salvarnos porque no tenemos idea sino de cómo resolver nuestros problemas. Hoy mi marido me dijo: te voy a acompañar porque si no te vas a perder. Y el resultado fue que nos perdimos los dos.
Fíjense allí en blanco y negro, Clarín: tras una riña con Monzón murió su mujer. Una podría preguntarse, hoy, después de 10 o 15 años de ese episodio, sí o más, ¿sí? Sí, es que el tiempo no pasa para mí. ¿Sí? Si esa frase hoy la podríamos sostener, no es cierto que no, ¿cómo diríamos hoy? La mató, claro, boxeador, además, título mundial, con la fuerza que debía tener en esos brazos, le hacía point a la pobre que tenía 1,5 metros y 50 kilos, y además la tiró por el balcón. Cuando una dice una riña, algo de lo que vamos a hablar en un ratito, habla de una situación de paridad, dos personas se pelean, del mismo modo que cuando hablamos de una audiencia, ¿no? Las audiencias deberían ser entre pares, no entre dispares, porque no hay posibilidad de tener una audiencia entre dos personas que tienen jerarquías diferentes. Aquella persona que esté en una jerarquía de subordinación, obviamente no tiene ninguna posibilidad de mediar. Bien, aquí no había ninguna posibilidad de que hubiera una riña, para nada. Victoria Banucci, este caso lo traje porque es reciente, hizo una serie de fotos que intentaron ser estéticas, sangrantes, pero con ese estilo con que se la ve ahí. No sé si alcanzan a ver, estas son manchas de sangre, ¿no? Y una abogada de Santa Fe, que ahora no recuerdo el nombre, pero se los puedo decir si les interesa, inició una amicus curiae muy interesante porque es la primera vez que se inicia una demanda por violencia simbólica y mediática, intentando frivolizar la violencia contra las mujeres en la tapa de una revista. Para lo cual juntó una enorme cantidad de firmas de organizaciones y de personas individuales que se sumaron, porque sin ninguna duda para cualquier mujer que haya sido vulnerada en sus derechos y que esté siendo o haya sido víctima de violencia física, esa tapa es una cachetada. Bueno, hablando de mitos y prejuicios y de cómo el periodismo puede cubrir las notas que nos genera, hay que perdonar a curas pederastas, dice Pedro Elizondo, porque no sabían lo que hacían. Violar la fe es 10.000 veces peor que violar a una hija. El SIDA es un acto de justicia. Los homosexuales juegan con fuego. Y Javier Martínez dice, si la mujer aborta, el varón puede abusar de ella. Se los presto después, si quieren les dejo el power. Esto es lo que para el periodismo sería la noticia dura. Un señor que en un lugar dice una frase de estas características. Ahora bien, ¿cómo cubre el periodismo esto? Sigamos, por favor. ¿Y por qué insistimos tanto las feministas y los feministas en la importancia de las palabras? Las palabras son mi herramienta también para incidir, como lo que veíamos recién en relación a Alicia Muñiz. No murió, la mataron, ¿no? Fíjense lo que dice Macota Baldina. No soy descendiente de esclavos. Yo desciendo de seres humanos que fueron esclavizados. Y por supuesto, el concepto no es el mismo. No es lo mismo decir una mujer murió que decir una mujer la mataron. Ni siquiera es lo mismo decir abusaron que decir violaron. Y muchas veces, como decía Eva Giberti hace poquito en una contratapa de página 12, abusar suaviza el concepto con la B larga, ¿no? Parece que para los medios la palabra incesto estuviera prohibida. Fíjense que jamás en los medios aparece la palabra incesto, que es de un nivel de contundencia tal que no admite ningún tipo de discusión. Abuso, qué sé yo, se queda ahí como flotando, ¿no? Entonces, reivindico muy fuertemente
el uso de las palabras que corresponden, aún a riesgo de las represalias y de los chistes burdos, porque ustedes no saben las veces que intentan burlarse de quienes hablamos señalando y diferenciando lo masculino del femenino. Sí. Un violador no es un enfermo, es un hijo sano del patriarcado. Bien definido. Está bien definido, ¿no? Como ustedes saben, claro, es un hijo sano del patriarcado, exactamente. Entonces, en tanto vivamos en una sociedad patriarcal que, sumada al capitalismo, produce para las mujeres estragos, mientras haya comunicadoras, comunicadores y profesionales, psiquiatras, incluso abogadas y abogados, que hablen del enfermo, enfermo de celos, enfermo de amor, enfermo de psicopatía, de psicosis, de lo que ustedes quieran ponerle, perdemos de vista que no estamos frente a una enfermedad, sino frente a un delito. Y seguramente los abogados que estén aquí presentes, el señor juez podrá explicar con claridad la diferencia que hay entre un delito y una enfermedad. Un delincuente puede estar enfermo, sin ninguna duda. Eso no le quita la dimensión de delito y de delincuente. Y para un delito lo que se requiere son sanciones. Después, en una instancia siguiente, vendrá todo aquello que tiene que ver, en cada caso, con la reparación, rehabilitación, recuperación, si fuera posible. Sí. Sí. Bueno, en relación al abuso de los niños y de la infancia atropellada, en estos últimos meses ha recrudecido en los medios, sobre todo, creo que tiene, no sé si un mes, la nota de La Nación que decía padrectomía, se llamaba padrectomía, ¿no? Entonces, la presencia del SAP, del síndrome de alienación parental,